Piali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la segunda casilla de la 19ª trecena, el tonali Ome Cosca Cuautli, dos sopilote rey. Es un tonali del rumbo del sur, del Huiztlampa. El color es el amarillo. Estamos en la conjunción armoniosa en este tonali de la señora Xochiquetzal en la trecena, como regente, de la señora Itzpapalot como regente del signo Coscacuautli. También tenemos en el numeral 2 a Tlaltecutli, en la tierra, y acompañando a Tlaltecutli viene el Quetzalhuitzilin. Mucho se puede decir de este tonali que nos habla de la serenidad, de la paciencia, de llegar a una edad adulta con plenitud. También nos habla del brillo que debemos de tener, esa luz en nuestra conciencia, en la fuerza de nuestro corazón, que tenemos que transitar por esta tierra con un espíritu guerrero, tal cual el de la hermosa Itzpapalot, con una voluntad como la del colibrí, heroica. Porque recuerden que los colibríes también nos recuerdan a ese ser maravilloso que es Huitzilopochtli, el gran guerrero. Y yo les quiero narrar lo que para mí este Ome Coscacuautli significa. El texto que he construido lo he titulado La danza de Ome Coscacuautli. En ese vasto jardín hermoso allá en el Omeyocan, planea Ome Coscacuautli, un cielo que contempla la belleza de Xochiquetzal, la flor preciosa que danza también al ritmo del universo. Como regente de esta trecena, ella porta la belleza y la chispa creativa que, encarnando lo divino femenino en su juventud, se hace también en nuestro corazón. Otlaltecutli, Señora Tierra, en tu abrazo nos recuerdas la esencia de la dualidad que vive en nosotros, ese principio femenino y masculino que se armonizan para lograr los objetivos en esta vida cambiante. Eres la oportunidad escondida en el caos. Como bien lo cuenta el mito, naciste a partir del desmembramiento del Zipactli. Así nos recuerdas que estamos llamados a la reconstrucción con majestuosidad, a encontrar la belleza en todo aquello que perece. Tú, con tu abrazo, propicias la descomposición de la materia y nos dejas en la esencia divina de los huesos. En el signo del poderoso Coscacuautli tenemos a Itzpapalot, la mariposa de obsidiana que nos invita a sentir el fuego alquímico que arde en lo profundo de nuestro ser. Renaciendo como guerreros, hoy tenemos en la mano un tecpatl que nos ha dado la maravillosa Itzpapalot. Vamos por el mundo tangible y el mundo onírico, transformados como el mismo Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. En este viaje de creación, los ciclos de nuestro ser se despliegan ante nuestra vista. La primera fase, la fase lógica, que ilumina nuestra búsqueda, está representada por el mismo brillo de la guerrera Itzpapalot, que con su aguda mente aviva la curiosidad de nosotros, mientras Itztli nos guía en los sueños. Recuerden que Itztli es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca y en las imágenes aparece con un pie que está representado por un tecpat que está sobre un cerro, sobre la montaña. Eso alude a este espacio-tiempo del hombre. Pero su otro piecito que está precisamente, le falta el pie y tiene el muñón del hueso, está dentro del agua, es decir, que alude al mundo onírico. Y ese piecito le fue quitado, le fue arrebatado a Yayauqui Tezcatlipoca por el mismo Zipactli. Hay otra versión del mito que dice que él metió su pie al agua, este Zipactli que flotaba ahí en el mar primordial le arrancó el pie y esa sangre de Tezcatlipoca lo atrajo para que finalmente
él y Quetzalcóatl lo transformaran en Tlaltecuhtli, la tierra maravillosa que nos muestra la grandeza de este espacio-tiempo a través de las flores, de los animales, del vuelo acelerado del Quetzalhuitzilin y también de esa forma tranquila de planear que tiene el Coscacuautli. Después de esa fase lógica de entender cómo funcionan los procesos creativos de nosotros, viene la fase intuitiva, la sabiduría que florece en el silencio, en la tranquilidad, comprendiendo que el caos se convierte en un lienzo y el desmembramiento de este Cipactli que les he contado nos recuerdan a todas esas grandes ideas que se incuban y que es necesario un proceso a veces brusco para que broten desde el fondo de nuestro ser. Y bueno, después tenemos una encrucijada, porque esta vida nos va poniendo encrucijadas. Analizamos dónde estamos, quiénes somos. Después se despierta nuestra intuición y tenemos sueños maravillosos, hacia dónde queremos llegar. Y cuando ya vamos avanzando, la vida nos pone retos, momentos de decisión. Tenemos que aprender a decidir y entender que cada vez que elegimos un camino distinto, algo tiene que quedar atrás. Tenemos que transformarnos. El orden, el nuevo orden, se establece a partir de un caos. En cualquier mitología lo vemos así. Así que en esta encrucijada que nos presente la vida, tenemos que poner en armonía nuestro principio femenino y masculino para trascender. El camino que ya está despejado, que no nos cuesta mucho trabajo, nos permite apreciar la sabiduría ganada por otros, pero no es nuestro camino. Es solo una muestra, un ejemplo de lo que nosotros podemos lograr. Y el camino que tiene piedras que hacer a un lado, matorrales que vencer, a lo mejor encuentros con animales míticos, ese camino en donde nosotros vamos siendo el propio guerrero, la propia Itzpapalot, el propio Huitzilopochtli, ese es nuestro camino. Y cada vez que tengamos una prueba y tengamos que decidir y estar en ese vislumbrar hacia dónde quiero ir, qué tengo que hacer, qué tengo que soltar, bueno, esa prueba nos va a llevar a tener la sabiduría que hoy está representada por el mismo Coscacuautli. Así que la encrucijada es un momento de análisis profundo, donde el descubrimiento se afina y la solución se verifica con el latido mismo del corazón, al ritmo del corazón de la tierra. Así, con determinación, nace la acción, consumándose nuestro proceso creativo. En esta danza eterna y sagrada, reconocemos que somos los arquitectos de nuestro propio ser. Como Tlazolteotl nos ha enseñado, vamos tejiendo con esos hilos de luz y sombra nuestras historias que juntas forman toda la trama del universo, de este cosmos, de esta tierra llamada Semanáhuac. Y en cada paso abrimos una posibilidad de renacer con plenitud. Oh maravilloso Ome Coscacuautli, que la danza en el tiempo, este abrazo de la dualidad, donde Xochiquetzal florece, joya de pétalos brillantes, fugaz chispa de la creación, sea nuestro andar, nuestro canto, nuestro baile, nuestra danza. Canto a la tierra Tlaltecuhtli, la que trae en su esencia los opuestos complementarios. En su regazo se entrelazan las vidas, y en el caos, la semilla de lo nuevo es la oportunidad de renacer. Oh poderosa Itzpapalot, mariposa de obsidiana, guerrera que abraza el fuego, en tu vuelo la esencia del sacrificio, la valentía de morir para vivir se fortalece. Eres la danza Ome Coscacuautli de lo eterno, la sinfonía de lo masculino y lo femenino, en cada giro el eco de lo sagrado, en cada paso el murmullo de historias tejiendo el destino de todos nosotros los más iguales. Colibrí precioso,
Quetzalhuitzilin, mensajero de lo divino, volando hacia atrás, explorador del oculto, en tu pequeño cuerpo la grandeza retosa, la elección de que el pasado alimenta al presente. En la incertidumbre hallamos el arte, en el amor la chispa generadora, y en el error también está la capacidad del ingenio, y así en la fragilidad del ser resplandece la fuerza de lo humano. Cada tropiezo es un verso en el poema de la vida. Oh Tonali, Ome Coscacuautli, en tu esencia la vida se renueva, en tu canto la voz de las mujeres, la sabiduría de los ancestros, es el abrazo eterno de la creación. Así celebro la existencia de Ome Coscacuautli, en la luz y en la sombra, en la danza de lo que somos, tejiendo sueños en la vastedad, y también en cada latido entiendo que hay un nuevo amanecer. Nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Ome Coscacuautli, la liberación repentina y placentera donde toda tensión desaparece. Yo me atrevo a salir de mi zona de confort, rompo el cáliz que me contiene, despliego mis alas tal cual lo hace el sopilote rey y planeo sobre este espacio-tiempo, sabedora de que la vida me va a dar la oportunidad en el momento preciso, porque yo tengo la fuerza de la gran guerrera Itzpapalot y soy la chispa creativa de la misma Xochiquetzal. Mi voluntad es heroica y así la inspiración me llega. Soy perfecta y en plena transformación. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok. Lili Caltonac, no te abandonac. Timota. Un placer estar aquí.